Hoy seguimos formulando hidruros metálicos. Primero repasemos la tabla de las electronegatividades. Tenemos ordenados los elementos del más electronegativo al menos electronegativo. Ya vemos que el elemento más electronegativo es el flúor, por lo tanto decimos que es el menos metálico. Y el francio es el elemento menos electronegativo, por lo tanto el más metálico. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para formular un compuesto binario. Entonces tendremos que escribir a la izquierda el elemento menos electronegativo, en este caso sería el aluminio, y a la derecha el elemento más electronegativo, en este caso sería el oxígeno. Luego, ¿cuáles serían los subíndices? Tenemos que escribir los números de oxidación. El aluminio está actuando con número de oxidación más 3 y el oxígeno con número de oxidación menos 2. Lo que hacemos es quitar los signos y cruzar los números de oxidación. Así nos quedaría Al 2 o 3. Ahora vamos a ver unas reglas para determinar el número de oxidación. La primera nos dice, el número de oxidación de todos los elementos en estado libre, no combinados con otros, es 0. Por ejemplo, los metales no disueltos o gases diatómicos. Simplemente los átomos libres o las sustancias simples, que están formadas por varios átomos, pero todos del mismo elemento, van a tener número de oxidación 0. Luego, en los iones de un único átomo, el estado de oxidación o número de oxidación de dicho átomo coincide con la carga del ion. Por ejemplo, aquí tenemos el litio más. Tenemos un único átomo, pero es un catión porque tiene carga positiva, más 1. Pues su número de oxidación va a ser más 1 porque coincide con la carga. También tenemos el magnesio 2 más, por ejemplo. Su carga es 2 positivo. Entonces el número de oxidación va a ser más 2. El número de oxidación del flúor es siempre menos 1, por ser el átomo más electronegativo que existe. Algo para tener en cuenta. El número de oxidación del oxígeno es siempre menos 2, pero hay dos excepciones. La primera es cuando se combina con flúor. En este caso su número de oxidación será más 2. Y el otro es cuando el oxígeno se halla formando un peróxido. Entonces en este caso su número de oxidación va a ser menos 1. Luego, el número de oxidación del hidrógeno es siempre más 1, excepto en los hidruros metálicos, que son los que estamos viendo. En este caso será siempre menos 1. Algunos ejemplos son el hidruro de sodio o el dihidruro de calcio. Algunos elementos tienen distinto estado de oxidación en función del compuesto que están formando. Y aquí tenemos un ejemplo. Esto simplemente nos quiere decir que hay algunos elementos que pueden actuar con distintos números de oxidación. Y la última regla. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto ha de ser igual a su carga. Es decir, si es un compuesto neutro, la suma algebraica de sus números de oxidación será 0, porque su carga es 0. Y si es un catión o un anión, será igual a la carga del ion. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos el anión clorato, que es ClO3, y la carga es menos, es decir, menos 1. Entonces la suma algebraica de todos los números de oxidación va a tener que ser menos 1. ¿Cómo nos quedarían los números de oxidación? Bueno, tenemos el oxígeno. Con las reglas anteriores ya habíamos visto que el oxígeno siempre actuaba con número de oxidación menos 2, excepto cuando estaba combinado con el flúor o haciendo un peróxido. No es ninguno de esos dos casos, así que la valencia va a ser menos 2. ¿Y ahora cómo hallamos la del cloro? Pues con esta última regla. Tenemos que igualar todo a menos 1. Tendríamos 1 por la valencia del cloro, que le llamamos X. 1 porque solo tenemos un cloro. Más 3 por menos 2. 3 es el número de oxígenos que hay. Y menos 2 es su número de oxidación. Y esto tiene que ser igual a menos 1. Si despejamos la X nos dará más 5, así que el número de oxidación del cloro va a tener que ser más 5. Ahora ya pasamos a los hidruros metálicos. Recordemos que son la combinación de hidrógeno con un metal, por lo tanto son compuestos binarios.
Y el hidrógeno, como ya hemos dicho, siempre actúa con número de oxidación -1. ¿Cómo se formula? Escribimos primero el metal y después el hidrógeno. Escribimos primero el metal, es decir, a la izquierda, porque va a ser el menos electronegativo. Y para saber los subíndices, pues tenemos que intercambiar los números de oxidación, como siempre. Por ejemplo, vamos a combinar potasio e hidrógeno. El potasio tiene valencia +1 y el hidrógeno, como es un hidruro metálico, siempre va a tener valencia -1. E intercambiamos estos números de oxidación y nos queda KH. Los subíndices serían 1 y 1, pero ya no se indican. Este sería el hidruro de potasio. Luego, Ba, bario, que tiene número de oxidación +2, y el hidrógeno -1. Intercambiamos y nos queda BaH2, dihidruro de bario. Y el hierro, que actúa con valencia +3, y el hidrógeno -1, intercambiamos y nos quedaría FeH3, trihidruro de hierro. Ahora ya pasamos a la nomenclatura. ¿Cómo se nombran los hidruros metálicos? Podemos hacerlo con prefijos multiplicadores o con números de oxidación. Nos vamos a los ejemplos. NaH, ¿cómo lo nombramos con prefijos multiplicadores? Nos quedaría como hidruro de sodio. Recordemos que el prefijo mono ya no se indica porque el sodio solo tiene una valencia, pero es que además esta valencia es +1. Luego, CaH2, aquí tenemos que poner el prefijo, que indique que hay 2 hidrógenos, así que nos quedaría como dihidruro de calcio. Y el FeH3 sería trihidruro de hierro. Ahora, con números de oxidación. NaH nos seguiría quedando hidruro de sodio. CaH2, hidruro de calcio. En ninguno de estos dos casos tenemos que indicar el número de oxidación entre paréntesis y con números romanos, porque tanto el sodio como el calcio tienen una única valencia, así que no va a haber caso de duda. Y el FeH3 quedaría hidruro de hierro 3. Aquí ya sí que se indica porque el hierro tiene 2 valencias. Pasamos a los ejemplos. Formular la molécula NaH. Estamos combinando sodio e hidrógeno. El sodio, como es un alcalino, vemos que todos los alcalinos tienen una única valencia que es +1. Así que su número de oxidación es +1. El hidrógeno, estamos ante un hidruro metálico, por lo tanto su número de oxidación va a ser -1. ¿Cómo hallamos los subíndices? Quitamos los signos de los números de oxidación y los cruzamos. 1 y 1. Ya no se indican, así que la molécula quedaría como NaH. Ahora solo nos queda nombrarla. Con prefijos multiplicadores nos quedaría como hidruro de sodio. Ya no tenemos que indicar el prefijo mono porque el sodio tiene una única valencia que es +1. Y en la nomenclatura stock, que es con números de oxidación, tampoco se indica el número de oxidación. Aquí tenemos la solución y vamos con el segundo. Formular la molécula FeH. Ya nos están diciendo que el hierro tiene valencia +2, pues la ponemos. Y el hidrógeno sabemos que va a tener una valencia -1, porque estamos con un hidruro metálico. Para saber los subíndices, quitamos los signos e intercambiamos estos números de oxidación. Nos quedaría FeH2. Ahora podemos aplicar la última regla y comprobar que la suma algebraica de los números de oxidación va a ser 0. Porque esta molécula es neutra. Sería 1 por +2, 1 porque hay un hierro, +2 porque es su valencia, más 2 por -1, 2 porque hay 2 hidrógenos y -1 porque es su número de oxidación, igual a 0. 2 menos 2 igual a 0. En el caso anterior también nos daría 0. Y ahora, ¿cómo quedaría nombrada? Bueno, pues con prefijos multiplicadores sería dihidruro de hierro y con stock quedaría como hidruro de hierro 2. La siguiente, FeH. En este caso el hierro va a actuar con valencia +3 y el hidrógeno va a actuar con valencia -1 porque sigue siendo un hidruro metálico. Quitamos los signos, cruzamos los números de oxidación y nos queda como FeH3. Vamos a volver a aplicar la última regla de los números de oxidación.
1 por más 3 más 3 por menos 1 tiene que ser igual a 0. Esto es por el hierro y esto por parte del hidrógeno. 3 menos 3 igual a 0. Se cumple. Y ahora solo queda nombrarla. En sistemática, con prefijos multiplicadores, quedaría como trihidruro de hierro y en stock quedaría como hidruro de hierro 3. Aquí vemos la solución, nomenclatura y vamos con el último. Hay que nombrar estas moléculas en sistemática y en stock. Sistemática con prefijos multiplicadores. Nos quedaría como hidruro de sodio. Ya no tenemos que indicar el prefijo mono porque el sodio solo tiene una valencia y además es más 1. Y en stock, pues también nos quedaría como hidruro de sodio. CaH2. Aquí no hay que pensar más. Ponemos el prefijo que es di, nos indica el subíndice del hidrógeno, hidruro de y el nombre del metal, calcio. Dihidruro de calcio. Pero en la nomenclatura stock tenemos que tener en cuenta que el calcio tiene una única valencia, que es más 2. Así que nos quedaría como hidruro de calcio. AlH3. En nomenclatura sistemática sería trihidruro de aluminio. Y en stock sería simplemente hidruro de aluminio. CuH en sistemática nos quedaría como monohidruro de cobre. Aquí tenemos que indicar el prefijo mono porque el cobre tiene varias valencias, entonces estamos ante un caso de duda. Y en stock sería hidruro de cobre 1. Y esta es la solución.